Antes de comenzar este viaje, te invito a formar parte de esta comunidad que busca comprender los misterios más profundos de la existencia. Si valoras historias que despiertan la mente y tocan el alma, suscríbete ahora a Relatos de la Eternidad. Aquí no solo narramos hechos, exploramos lo invisible, lo eterno, lo que transforma. Activa la campanita y acompáñanos en cada revelación que desafía lo que creías saber. ¿Alguna vez te detuviste a pensar que la tierra que hoy identificamos como Irán fue, en un tiempo remoto, el corazón palpitante del mayor imperio conocido por la humanidad hasta ese momento? Y lo más impactante, su nombre actual es una adopción reciente, instaurada hace menos de un siglo, por motivos que van mucho más allá de lo que imaginas. Lo que estás a punto de descubrir no es solo la evolución geográfica de una nación, sino el relato profundo de una civilización que sembró los pilares del pensamiento, la espiritualidad y el poder en el centro del continente asiático. Esta tierra no solo dio origen a profetas y poetas, sino que fue escenario de eventos que cambiaron el rumbo de la historia para siempre. Este no es simplemente el relato de cómo una región pasó de llamarse Persia a ser conocida como Irán. Es una crónica de resistencia, de transformación continua y de una identidad cultural que resistió más de 3 milenios de desafíos, invasiones devastadoras, revoluciones ideológicas, reinos que ascendieron y cayeron. Imagínate un territorio vasto, rodeado por cadenas montañosas que rozan el cielo, desiertos donde el calor parece fundir el tiempo, y mares que enlazan culturas de Oriente y Occidente. Ese lugar es la meseta iraní, un enclave natural que desde la antigüedad ha sido tanto escudo como bisagra entre civilizaciones. Para entender cómo este suelo fue cuna de uno de los imperios más fascinantes que hayan existido, tenemos que retroceder al segundo milenio antes de nuestra era. Fue entonces cuando grupos humanos desconocidos comenzaron a emigrar hacia estas tierras duras pero fértiles en posibilidades. Los arqueólogos han descubierto rastros de civilizaciones muy desarrolladas que habitaron esta región incluso antes de que los persas dejaran su huella. Una de esas culturas fue la de los elamitas, creadores de ciudades sofisticadas como Susa y autores de una de las formas de escritura más antiguas jamás encontradas. Sus templos, conocidos como zigurats, dominaban el paisaje, y sus manos artesanas producían obras de arte de una belleza atemporal. Pero esta región no era habitada solo por los elamitas, también la recorrían tribus nómadas, caravanas comerciales que cruzaban desiertos y fértiles comunidades agrícolas que hacían florecer los oasis. En medio de esta red cultural intensa y viva, alrededor del año 1500 alto, calle, llegaron nuevas oleadas migratorias desde el norte. No eran conquistadores armados hasta los dientes, sino familias de pastores y agricultores que traían consigo una lengua que, por increíble que parezca, tiene raíces comunes con idiomas que hablamos hoy, palabras como pitar y matar, usadas por estos pueblos para referirse a padre y madre, sonaban extrañamente similares al latín pater y mater, y por lo tanto al español padre y madre. Este vínculo lingüístico no es una casualidad, se trataba de pueblos indoeuropeos, ancestros lejanos de hablantes modernos de lenguas como el español, el francés o el inglés. Conocidos por los expertos como indo-iranios, estos clanes se dividían en tribus con distintas costumbres, mitologías y formas de vida. Algunas avanzaron hacia el este, lo que hoy es Afganistán e India, mientras que otras se establecieron firmemente en el corazón de la meseta iraní. Dentro de este último grupo, dos pueblos cobrarían un protagonismo especial, los medos y los persas. Los medos se instalaron en las montañas del noroeste, mientras que los persas fundaron su base en el sur, en una región que llamaron Pars, origen del término Persia. Pero estos pueblos trajeron algo más que un idioma nuevo. Trajeron consigo una revolución espiritual que marcaría a generaciones futuras. Ellos adoraban a una deidad suprema llamada Ahura Mazda, el Señor Sabio, y seguían las enseñanzas de un profeta enigmático, Zaratustra o Zoroastro. El zoroastrismo, su religión, introdujo conceptos que para entonces eran absolutamente innovadores,
la dualidad entre el bien y el mal como fuerzas cósmicas en constante lucha, la capacidad del ser humano para elegir entre ambos, y una promesa de juicio final donde prevalecería la justicia. Estos principios, que hoy encontramos también en otras religiones monoteístas, nacieron aquí, en medio del desierto iraní, para entender el poder que más adelante alcanzaría el imperio persa. Primero hay que mirar a quienes prepararon el terreno, los medos. Mientras los persas todavía eran comunidades seminómadas que pastaban rebaños entre montañas, los medos construyeron el primer gran imperio de la región. Aunque su legado suele ser opacado por el brillo posterior de los persas, su historia está cargada de genialidad. No eran solo combatientes temibles, también eran diplomáticos estratégicos. En el siglo VII a.C., cuando el imperio asirio reinaba con mano férrea sobre el Medio Oriente, combinando orden administrativo con represión violenta, los medos lograron una alianza decisiva con los babilonios. Esa coalición hizo posible algo impensado, la caída de Asiria. La ciudad de Nínive fue destruida en el año 612 a.C., y con su caída, se disolvió uno de los imperios más temidos del mundo antiguo. Los medos extendieron su dominio desde las montañas de Anatolia hasta las planicies mesopotámicas. Pero, su brillantez no residía únicamente en la guerra. Establecieron un modelo de gobierno que respetaba las costumbres locales, mientras aseguraban el control central del poder. Este equilibrio sería perfeccionado más adelante por los persas. Ecbatana, su capital, hoy conocida como Hamadán, se transformó en un vibrante centro de comercio y cultura. Allí se mezclaban influencias orientales y occidentales, creando una síntesis única. Además, los medos fueron los pioneros en desarrollar el concepto de satrapía, divisiones provinciales gobernadas por líderes locales leales al monarca. Este sistema, adoptado y perfeccionado por los persas, sería clave para el éxito del futuro imperio. Mientras los medos consolidaban su hegemonía, los persas del sur llevaban una vida más humilde, pero no menos estratégica. Inscripciones cuneiformes hablan de reyes como Teispes y Ciro I, que regían pequeños dominios montañosos y mantenían una red de alianzas complejas con sus poderosos vecinos. Durante generaciones, los persas fueron vasallos de los medos. Aprendieron de ellos el arte de la diplomacia, la guerra y el gobierno, pero al mismo tiempo fueron moldeando su propio carácter como pueblo. Todo cambió con la llegada de Ciro II, más conocido como Ciro el Grande. No era un rey más, poseía una visión que transformaría la política mundial para siempre. En lugar de aceptar la subordinación como sus antecesores, lideró una serie de campañas militares audaces alrededor del 550 a.C., que culminaron con la derrota de Astiages, último rey medo, y su propio suegro. Lo extraordinario es lo que vino después. Ciro no eliminó la estructura política meda ni humilló a sus líderes. Hizo lo impensable. Declaró que su victoria era voluntad de los dioses de ambos pueblos, y se autoproclamó heredero legítimo de las dos tradiciones. Mantuvo a los nobles medos en sus cargos y los integró en su nueva administración. Esta estrategia no solo evitó rebeliones, creó un modelo de unidad cultural que sería la columna vertebral del imperio persa. Lejos de ser borrados de la historia, los medos se convirtieron en aliados clave de un imperio que estaba naciendo con una identidad plural y tolerante. Las crónicas griegas posteriores hablarían siempre de medos y persas como un solo pueblo, reflejando esta fusión sin precedentes. Podríamos decir, sin exagerar, que la historia del mundo cambió el día que Ciro el Grande demostró que se podía gobernar con inteligencia en lugar de miedo, y con respeto en lugar de opresión. Y esto fue solo el principio, porque cuando sus tropas alcanzaron las murallas de Babilonia, la metrópolis más opulenta de su tiempo, Ciro no actuó como un conquistador común, no saqueó templos, no destruyó la ciudad, ni impuso su religión, ingresó como libertador, ganándose el respeto incluso de aquellos que había vencido. La historia de esta hazaña quedó grabada en el cilindro de Ciro, hoy resguardado en el Museo Británico. En lugar de declararse enviado de su dios Ahura Mazda, Ciro afirmó haber sido elegido por Marduk, el dios supremo de Babilonia,
para liberar al pueblo de un rey injusto. Restauró templos, devolvió estatuas sagradas y permitió a los babilonios practicar su fe. Esta estrategia de respeto se replicó en todas sus conquistas, cuando permitió el retorno de los judíos exiliados y financió la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Las escrituras hebreas lo proclamaron ungido de Dios, un honor extraordinario para un monarca de otra fe. Al conquistar Lidia, respetó sus costumbres y conservó su estructura política. Su patrón era claro: los persas llegaban como restauradores del equilibrio divino, no como destructores. La visión de Ciro iba más allá de lo militar. Estableció un sistema de satrapías eficiente, equilibrando autoridad central con autonomía local, y creó una red de comunicaciones que cambiaría la administración imperial para siempre, la famosa carretera real, uniendo Sardes con Susa. Esta ruta permitía que los mensajes recorrieran más de 2.5 kilómetros en una semana, gracias a estaciones de relevo con jinetes especializados. El resultado fue la consolidación de un imperio sin precedentes. En menos de 3 décadas, Ciro el Grande y quienes lo sucedieron lograron algo que parecía imposible: forjar un imperio que se extendía desde las profundidades del río Indo hasta las aguas del mar Egeo, y desde las altas estepas de Asia Central hasta las riberas del Nilo en Egipto. Este coloso político y cultural llegó a abarcar cerca del 40% de la población mundial de su época, integrando bajo una misma administración a pueblos tan diversos como los helenos de Anatolia, los hebreos de Palestina, los egipcios del Valle del Nilo, los babilonios de Mesopotamia y los bactrianos del Asia Interior. Para entender cómo este suelo fue cuna de uno de los imperios más fascinantes que hayan existido, tenemos que retroceder al segundo milenio antes de nuestra era. Fue entonces cuando grupos humanos desconocidos comenzaron a emigrar hacia estas tierras duras pero fértiles en posibilidades. Los arqueólogos han descubierto rastros de civilizaciones muy desarrolladas que habitaron esta región incluso antes de que los persas dejaran su huella. Una de esas culturas fue la de los elamitas, creadores de ciudades sofisticadas como Susa y autores de una de las formas de escritura más antiguas jamás encontradas. Sus templos, conocidos como zigurats, dominaban el paisaje, y sus manos artesanas producían obras de arte de una belleza atemporal. Pero esta región no era habitada solo por los elamitas, también la recorrían tribus nómadas, caravanas comerciales que cruzaban desiertos y fértiles comunidades agrícolas que hacían florecer los oasis. En medio de esta red cultural intensa y viva, alrededor del año 1500 Alto Calle, llegaron nuevas oleadas migratorias desde el norte. No eran conquistadores armados hasta los dientes, sino familias de pastores y agricultores que traían consigo una lengua que, por increíble que parezca, tiene raíces comunes con idiomas que hablamos hoy, palabras como pitar y matar, usadas por estos pueblos para referirse a padre y madre, sonaban extrañamente similares al latín pater y mater, y por lo tanto al español padre y madre. Este vínculo lingüístico no es una casualidad. Se trataba de pueblos indoeuropeos, ancestros lejanos de hablantes modernos de lenguas como el español, el francés o el inglés. Conocidos por los expertos como indo-iranios, estos clanes se dividían en tribus con distintas costumbres, mitologías y formas de vida. Algunas avanzaron hacia el este, lo que hoy es Afganistán e India, mientras que otras se establecieron firmemente en el corazón de la meseta iraní. Dentro de este último grupo, dos pueblos cobrarían un protagonismo especial: los medos y los persas. Los medos se instalaron en las montañas del noroeste, mientras que los persas fundaron su base en el sur, en una región que llamaron Pars, origen del término Persia. Pero estos pueblos trajeron algo más que un idioma nuevo. Trajeron consigo una revolución espiritual que marcaría a generaciones futuras. Ellos adoraban a una deidad suprema llamada Ahura Mazda, el Señor Sabio, y seguían las enseñanzas de un profeta enigmático, Zaratustra o Zoroastro. El zoroastrismo, su religión, introdujo conceptos que para entonces eran absolutamente innovadores: la dualidad entre el bien y el mal como fuerzas cósmicas en constante lucha,
la capacidad del ser humano para elegir entre ambos, y una promesa de juicio final donde prevalecería la justicia. Estos principios, que hoy encontramos también en otras religiones monoteístas, nacieron aquí, en medio del desierto iraní, para entender el poder que más adelante alcanzaría el imperio persa. Primero hay que mirar a quienes prepararon el terreno, los medos. Mientras los persas todavía eran comunidades seminómadas que pastaban rebaños entre montañas, los medos construyeron el primer gran imperio de la región. Aunque su legado suele ser opacado por el brillo posterior de los persas, su historia está cargada de genialidad. No eran solo combatientes temibles, también eran diplomáticos estratégicos. En el siglo VII a.C., cuando el imperio asirio reinaba con mano férrea sobre el Medio Oriente, combinando orden administrativo con represión violenta, los medos lograron una alianza decisiva con los babilonios. Esa coalición hizo posible algo impensado, la caída de Asiria. La ciudad de Nínive fue destruida en el año 612 a.C., y con su caída, se disolvió uno de los imperios más temidos del mundo antiguo. Los medos extendieron su dominio desde las montañas de Anatolia hasta las planicies mesopotámicas. Pero su brillantez no residía únicamente en la guerra. Establecieron un modelo de gobierno que respetaba las costumbres locales, mientras aseguraban el control central del poder. Este equilibrio sería perfeccionado más adelante por los persas. Ecbatana, su capital, hoy conocida como Hamadán, se transformó en un vibrante centro de comercio y cultura. Allí se mezclaban influencias orientales y occidentales, creando una síntesis única. Además, los medos fueron los pioneros en desarrollar el concepto de satrapía, divisiones provinciales gobernadas por líderes locales leales al monarca. Este sistema, adoptado y perfeccionado por los persas, sería clave para el éxito del futuro imperio. Mientras los medos consolidaban su hegemonía, los persas del sur llevaban una vida más humilde, pero no menos estratégica. Inscripciones cuneiformes hablan de reyes como Teispes y Ciro I, que regían pequeños dominios montañosos y mantenían una red de alianzas complejas con sus poderosos vecinos. Durante generaciones, los persas fueron vasallos de los medos. Aprendieron de ellos el arte de la diplomacia, la guerra y el gobierno, pero al mismo tiempo fueron moldeando su propio carácter como pueblo. Todo cambió con la llegada de Ciro II, más conocido como Ciro el Grande. No era un rey más, poseía una visión que transformaría la política mundial para siempre. En lugar de aceptar la subordinación como sus antecesores, lideró una serie de campañas militares audaces alrededor del 550 a.C., que culminaron con la derrota de Astiages, último rey medo, y su propio suegro. Lo extraordinario es lo que vino después. Ciro no eliminó la estructura política meda ni humilló a sus líderes. Hizo lo impensable. Declaró que su victoria era voluntad de los dioses de ambos pueblos, y se autoproclamó heredero legítimo de las dos tradiciones. Mantuvo a los nobles medos en sus cargos y los integró en su nueva administración. Esta estrategia no solo evitó rebeliones, creó un modelo de unidad cultural que sería la columna vertebral del imperio persa. Lejos de ser borrados de la historia, los medos se convirtieron en aliados clave de un imperio que estaba naciendo con una identidad plural y tolerante. Las crónicas griegas posteriores hablarían siempre de medos y persas como un solo pueblo, reflejando esta fusión sin precedentes. Podríamos decir, sin exagerar, que la historia del mundo cambió el día que Ciro el Grande demostró que se podía gobernar con inteligencia en lugar de miedo, y con respeto en lugar de opresión. Y esto fue solo el principio, porque cuando sus tropas alcanzaron las murallas de Babilonia, la metrópolis más opulenta de su tiempo, Ciro no actuó como un conquistador común, no saqueó templos, no destruyó la ciudad, ni impuso su religión, ingresó como libertador, ganándose el respeto incluso de aquellos que había vencido. La historia de esta hazaña quedó grabada en el cilindro de Ciro, hoy resguardado en el Museo Británico. En lugar de declararse enviado de su dios Ahura Mazda, Ciro afirmó haber sido elegido por Marduk, el dios supremo de Babilonia, para liberar al pueblo de un rey injusto. Restauró templos,
devolvió estatuas sagradas y permitió a los babilonios practicar su fe. Esta estrategia de respeto se replicó en todas sus conquistas, cuando permitió el retorno de los judíos exiliados y financió la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Las escrituras hebreas lo proclamaron ungido de Dios, un honor extraordinario para un monarca de otra fe. Al conquistar Lidia, respetó sus costumbres y conservó su estructura política. Su patrón era claro: los persas llegaban como restauradores del equilibrio divino, no como destructores. La visión de Ciro iba más allá de lo militar. Estableció un sistema de satrapías eficiente, equilibrando autoridad central con autonomía local, y creó una red de comunicaciones que cambiaría la administración imperial para siempre, la famosa carretera real, uniendo Sardes con Susa. Esta ruta permitía que los mensajes recorrieran más de 2.5 kilómetros en una semana, gracias a estaciones de relevo con jinetes especializados. El resultado fue la consolidación de un imperio sin precedentes. En menos de 3 décadas, Ciro el Grande y quienes lo sucedieron lograron algo que parecía imposible: forjar un imperio que se extendía desde las profundidades del río Indo hasta las aguas del mar Egeo, y desde las altas estepas de Asia Central hasta las riberas del Nilo en Egipto. Este coloso político y cultural llegó a abarcar cerca del 40% de la población mundial de su época, integrando bajo una misma administración a pueblos tan diversos como los helenos de Anatolia, los hebreos de Palestina, los egipcios del Valle del Nilo, los babilonios de Mesopotamia y los bactrianos del Asia Interior. Lo más asombroso de todo esto no fue únicamente la magnitud territorial alcanzada, sino el modelo de cohesión que permitió mantenerlo unido. A diferencia de otros imperios que se sostenían por el miedo y la represión, el imperio persa se consolidó sobre los pilares de la reciprocidad y el beneficio compartido. Comerciantes, artesanos, sabios y sacerdotes de todas las regiones podían transitar y ejercer sus oficios sin temor, bajo la protección de leyes justas que favorecían la movilidad, el intercambio cultural y la prosperidad. El respeto por las creencias y costumbres locales era una pieza central del pensamiento político persa, influenciado profundamente por el zoroastrismo. Esta fe enseñaba que la verdad, la justicia y el bien podían manifestarse en formas distintas, lo que brindaba una visión del mundo naturalmente tolerante. Para los persas, gobernar no significaba imponer su cultura, sino proteger el equilibrio del universo, donde cada civilización ocupaba un lugar valioso. Esta concepción fue clave para el éxito prolongado del imperio y su legado histórico. Cuando Ciro murió en combate en 530 Alto Calle, enfrentando tribus del este, parecía que su sueño podía desvanecerse. Muchos imperios habían colapsado tras la desaparición de su fundador. Sin embargo, los persas habían creado algo más robusto que un reinado personal, un sistema funcional, adaptable y visionario. El encargado de consolidar y perfeccionar esa herencia fue Darío I, más conocido como Darío el Grande. Su ascenso no fue simple. Tras la muerte enigmática de Cambises II, hijo de Ciro, el trono fue ocupado por un impostor, Gaumata, que decía ser Bardilla. Su gobierno desató tensiones internas hasta que Darío, noble de sangre real, lideró una conspiración junto a otros 6 aristócratas para recuperar el poder. La historia de este episodio está inmortalizada en la inscripción de Beistún, un testimonio trilingüe grabado en la roca que narró al mundo su legitimidad. Ya como rey, Darío transformó la maquinaria del Estado, rediseñó el sistema de satrapías, fijando 20 provincias con funciones bien delimitadas y mecanismos de control mutuo entre gobernadores, generales y recaudadores. Implementó un tributo equitativo, en el que cada región contribuía según sus recursos: oro indio, incienso árabe, marfil africano. Además, desarrolló una infraestructura monumental para conectar el imperio, extendió la ruta real, erigió puentes, pavimentó caminos y fundó hospedajes. También creó un servicio postal tan eficiente que los mensajes recorrían más de 2.5 kilómetros en apenas 7 días. Su reforma monetaria fue otro avance revolucionario. El darico de oro se convirtió en la primera moneda aceptada de
manera internacional, utilizada desde Egipto hasta Asia Central. El símbolo supremo de su reinado fue Persépolis. Esta ciudad no era solo una sede administrativa, sino una obra maestra que representaba la diversidad imperial. En sus muros, embajadores de todos los rincones del imperio desfilaban en piedra, portando ofrendas, no como vencidos, sino como representantes honorables de naciones distintas pero integradas. Era una visión arquitectónica de un mundo unido en cooperación, pero la historia tenía reservado un nuevo capítulo. El contacto inevitable con las polis griegas desencadenó un choque ideológico. Mientras el modelo persa se basaba en la jerarquía y el orden centralizado, los griegos defendían la autonomía ciudadana y la igualdad ante la ley. Esta tensión llevó a conflictos épicos, como la batalla de Maratón, donde los atenienses derrotaron al poderoso ejército de Darío, y a las Termópilas, donde 300 espartanos resistieron heroicamente al ejército colosal de Jerjes y estas confrontaciones marcaron el inicio de un debate cultural que aún perdura, la tensión entre Oriente y Occidente, entre imperios y repúblicas, entre autoridad y libertad. Pero incluso en medio de la guerra, el legado persa dejó una huella duradera en la historia de la civilización. 2 las 5 y 7 Mópilas fue pírrica, había costado demasiado tiempo y demasiados soldados y había convertido a los espartanos muertos en mártires de la causa griega. La historia a veces parece tener un sentido de la ironía. El imperio persa, que había dominado el mundo conocido durante más de 2 siglos, sería destruido por un joven rey de un pequeño reino montañoso que admiraba profundamente la cultura que estaba conquistando. Alejandro III de Macedonia, conocido universalmente como Alejandro Magno, no solo derrotó a los persas en el campo de batalla, sino que asumió su herencia política y cultural con una profundidad inesperada, transformándose en un sucesor simbólico de los reyes aqueménidas. Cuando cruzó el estrecho del Helesponto en el año 334 Alto, Calle, al frente de tan solo 35.0 soldados, pocos podían prever que aquel joven general emprendería una campaña que cambiaría para siempre el rostro del mundo antiguo. El imperio persa, bajo el mando de Darío III, se extendía desde la India hasta Tracia y contaba con recursos humanos, militares y económicos que superaban ampliamente a los de cualquier ciudad-estado griega. Sin embargo, lo que Alejandro poseía era una mente militar fuera de lo común, una innovación táctica que hacía temblar a cualquier enemigo y una capacidad de liderazgo que despertaba devoción total entre sus hombres. Su famosa falange macedonia, armada con largas lanzas llamadas arisas, ofrecía una flexi. En Gaugamela, Darío III reunió un ejército imponente de más de 100.0 combatientes, reforzado por carros de guerra, caballería pesada y tropas de élite. Pero cuando el curso de la batalla favoreció a Alejandro, Darío huyó del campo, dejando atrás no solo a sus soldados, sino también a su propia familia, que fue capturada por los macedonios. Este abandono fue visto como una traición a su rol sagrado, debilitando su legitimidad ante sus súbditos y facilitando la aceptación del nuevo orden bajo Alejandro. Lo verdaderamente sorprendente fue lo que sucedió después. En lugar de destruir el aparato persa, Alejandro lo absorbió, adoptó la costumbre persa de la prosquinesis, se vistió con ropajes reales orientales y se casó con Roxana, una noble bactriana. Más adelante, organizó la célebre boda de Susa, donde él y 80 de sus oficiales contrajeron matrimonio con mujeres de la nobleza persa, con el objetivo de unir a ambos mundos en una nueva aristocracia mixta. Esta estrategia de integración iba más allá de la politi. En Babilonia, reconstruyó templos destruidos en campañas anteriores y se proclamó heredero legítimo de los monarcas babilónicos. En Egipto, fue reconocido como hijo del dios Amón, abrazando la noción oriental de la divinidad real. Incluso en Persépolis, tras autorizar su saqueo, hecho que luego lamentaría profundamente, ordenó reparaciones y justificó el incidente como una represalia simbólica por la destrucción de Atenas. Para Alejandro, gobernar significaba más que imponer la fuerza, implicaba comprender. Su visión de un imperio universal
donde griegos y persas construyeran juntos una civilización sin precedentes, fue recibida con resistencia por parte de sus veteranos macedonios. Al enfrentar rebeliones internas, Alejandro respondió integrando tropas persas entrenadas al estilo macedonio, creando así el primer ejército multicultural documentado de la historia. Su muerte en Babilonia, en 323 Alto, Calle, a los 32 años, interrumpió ese proyecto colosal, pero la idea de una fusión cultural perduró. Tras su fallecimiento, el vasto imperio se dividió, pero muchos de sus ideales sobrevivieron. El reino seleucida, heredero de la zona oriental, continuó con la mezcla de influencias griegas y persas. Ciudades como Seleucia, Antioquía y Alejandría Eschate se convirtieron en laboratorios culturales donde se forjaba una civilización cosmopolita, mientras en el oeste Roma se alzaba como potencia dominante, en el este, una nueva fuerza emergía, la resurrección de Persia. Esta resurrección no ocurrió una sola vez, sino en dos grandes olas que devolverían a Persia su lugar como rival del poder romano. Los protagonistas fueron pueblos provenientes de las estepas, considerados por muchos como bárbaros, pero que se revelaron como herederos hábiles de una tradición imperial. La primera gran restauración vino de los partos, una tribu inicialmente nómada relacionada con los escitas. Aprovechando la debilidad del imperio seleucida, los partos se expandieron hacia el sur bajo el liderazgo de Arsaces y, lo que comenzó como incursiones, se convirtió rápidamente en conquista. En 141 Alto, Calle, capturaron Seleucia del Tigris y se proclamaron los nuevos guardianes del legado persa. Su estilo de guerra, basado en la caballería móvil y el uso magistral del disparo parto, les permitió aniquilar ejércitos mucho mayores, como en la batalla de Carras, donde vencieron a las fuerzas romanas lideradas Página. Durante casi 3 siglos, los partos mantuvieron un equilibrio de poder con Roma, luchando por el control de Mesopotamia. Pero no eran solo guerreros, desarrollaron una sofisticada estructura feudal con grandes casas nobles que gobernaban regiones enteras como vasallos del rey de reyes. En sus ciudades, culturas iranias, griegas y mesopotámicas se fusionaban. Estaban abiertas al comercio y a las ideas. Rutas comerciales como la Ruta de la Seda florecieron bajo su protección, convirtiendo al mundo parto enero. 3 las 4 y 52, Zoroastrismo, el cristianismo primitivo, el judaísmo y diversos cultos griegos, en muchos sentidos mantuvieron viva la tradición de tolerancia imperial que había caracterizado a los aquemenidas. Sin embargo, hacia el siglo III de Punto y Cristo, el imperio parto comenzó a mostrar signos de decadencia. Las guerras constantes con Roma habían agotado sus recursos, mientras que las disputas sucesorias habían debilitado la autoridad central. Desde lo más profundo del corazón de Persia, cuando parecía que su grandeza había quedado atrás, emergió una nueva dinastía que reavivaría el legado milenario del imperio, los sasánidas. Ardashiri, un aristócrata de la provincia de Fars, la misma tierra que una vez vio nacer a los antiguos persas, se alzó en armas contra el último rey parto en el año 224 de Calle. En ese acto de rebelión no solo fundó una nueva dinastía, sino que dio inicio a una era que redefiniría por completo la identidad persa durante más de 4 siglos. Los sasánidas no fueron simplemente herederos del poder, se propusieron de manera deliberada restaurar el esplendor perdido de los aqueménidas, adoptaron sus títulos imperiales, emularon sus rituales de corte y revivieron antiguos símbolos reales que vinculaban su poder directamente con figuras como Ciro el Grande y Darío. Si los aqueménidas fueron pioneros y los partos guerreros resistentes, los sasánidas fueron quienes perfeccionaron la idea de un estado persa con profundidad ideológica, estructura religiosa y orgullo cultural. Entre los siglos 3 y 7 de Calle, los sasánidas construyeron una de las civilizaciones más sofisticadas del mundo antiguo. Crearon un sistema estatal en el que el poder monárquico se entrelazaba con la ortodoxia religiosa del zoroastrismo, estableciendo un estado teocrático centralizado, pero altamente eficiente. Su legado no solo restauró el prestigio internacional de Persia,
sino que dejó huellas que perdurarían incluso después de su caída. Ardashiri no fue solo un líder militar exitoso, fue también un reformador espiritual. A diferencia de los partos, que permitían una convivencia religiosa plural, Ardashir elevó el zoroastrismo al estatus de religión oficial del imperio y se proclamó a sí mismo como el elegido de Ahura Mazda, el dios de la sabiduría y la verdad. Instituyó una jerarquía religiosa encabezada por el Mobadan Mobad, una figura que actuaba como sumo sacerdote y tenía autoridad sobre todos los asuntos espirituales del imperio. Esta consolidación de una fe oficial definió, por primera vez en la historia de Persia, una identidad religiosa uniforme. Ser persa se vinculaba ahora no solo con una lengua o una tierra, sino con una fe común y una visión del mundo alineada con los principios del zoroastrismo. El punto culminante de esta dinastía llegó bajo el reinado de Khosrou, conocido como Anushirvan, o el de alma inmortal. Gobernó entre los años 531 y 579 de Calle, y bajo su liderazgo, Persia alcanzó un nivel de organización y sofisticación que rivalizaba con el Imperio Romano. Su corte en Ctesifonte se convirtió en refugio de sabiduría. Allí llegaron filósofos griegos perseguidos por el cristianismo bizantino, médicos indios portadores del conocimiento ayurvédico, y eruditos chinos que compartían los secretos de la seda y la invención del papel. Khosrou fundó la Academia de Gundisapur, una institución que anticipó el concepto moderno de universidad. Allí se enseñaban de forma sistemática medicina, astronomía, filosofía, matemáticas y teología. Muchos textos filosóficos y científicos de la Grecia clásica sobrevivieron gracias a las traducciones al persa medio realizadas en esa academia. Pero, el genio administrativo de Khosrou fue tan grande como su impulso cultural. Reformó la estructura del Estado, dividiendo el imperio en 4 regiones principales, cada una comandada por un spaved, un general con autoridad plena en su jurisdicción. Implementó un sistema tributario basado en censos precisos, lo que permitió una recaudación equitativa y estable. Instituyó una burocracia basada en el mérito, un concepto radical para su época, que permitió profesionalizar la gestión del imperio. En el ámbito militar, los sasánidas innovaron con la creación de los Clivanari, una caballería completamente acorazada, donde tanto jinete como caballo estaban protegidos por armaduras pesadas, y cargaban como una muralla viviente sobre el enemigo. Esta fuerza pesada era respaldada por arqueros a caballo, siguiendo la tradición parta, y por ingenieros expertos en asedios que elevaron la guerra a niveles de precisión sin precedentes. Con esta maquinaria bélica, los sasánidas no solo repelieron múltiples campañas romanas, sino que en varias ocasiones avanzaron sobre territorio bizantino, llegando incluso a sitiar Constantinopla. Sin embargo, más allá de sus victorias militares, su mayor legado fue la consolidación de una cultura brillante y profundamente influyente. Bajo los sasánidas floreció la literatura en persa medio, se recopilaron los textos sagrados de la Avesta, y se gestaron los primeros relatos épicos que siglos más tarde inspirarían la obra maestra de Ferdowsi, el Saname. El arte sasánida, inmortalizado en los relieves de Neaqsh Rustam y Bisapur, definió una estética que influenciaría la iconografía del mundo islámico durante generaciones. Incluso su sistema legal, una combinación de leyes zoroastrianas con normas administrativas aqueménidas, fue absorbido en gran parte por la jurisprudencia islámica posterior. La caída del imperio sasánida no significó el fin de su herencia. En 651 de Calle, las fuerzas musulmanas derrotaron a los sasánidas en la batalla de Kua de Isiyah, marcando el cierre de una era que había durado más de 1000 años. Con la conquista árabe, Persia cambió de religión, adoptó el idioma árabe y reconfiguró su identidad, pero no desapareció. Al contrario, lo que siguió fue una de las fusiones culturales más profundas de la historia. Los conquistadores islámicos absorbieron innumerables elementos de la tradición persa, su arte, su estructura estatal, su literatura, su filosofía y su visión del mundo. En muchos aspectos, fueron los conquistados quienes transformaron a los conquistadores, y así,
La historia de Persia no se diluyó en el polvo del tiempo, sino que renació con otro nombre, Irán. Un nombre moderno para una civilización milenaria que supo resistir, adaptarse y reinventarse en cada etapa de su existencia. La llegada de los árabes a Persia no significó una ruptura súbita ni una dominación homogénea, aunque los centros urbanos más importantes cayeron con rapidez debido al colapso de la administración sasánida. Muchas zonas montañosas, alejadas del control inmediato, resistieron durante décadas. Regiones como Tabaristán, Gilán y Daylan se convirtieron en refugios donde señores locales persas mantuvieron vivas tanto las antiguas costumbres zoroastrianas como la lengua persa, actuando como guardianes de una memoria cultural que se negaba a desaparecer. Esta resistencia permitió que la transición hacia el Islam fuera menos una imposición brutal y más una absorción paulatina. En lugar de borrar la identidad anterior, lo que ocurrió fue una fusión progresiva. Muchos aristócratas persas aceptaron el Islam, no por coacción, sino como una estrategia para mantener su estatus y continuar influyendo en los asuntos del nuevo orden. Así nació una clase dirigente islamo-persa que jugaría un papel crucial en la formación de la futura civilización islámica. Lejos de ser una islamización violenta, el proceso fue gradual y lleno de matices. El zoroastrismo, por ser considerado por los conquistadores una religión revelada, recibió un estatus protegido. Sus practicantes, aunque obligados a pagar un tributo especial llamado jizya, podían continuar sus ritos. Durante los primeros 2 siglos del dominio árabe, gran parte de la población persa continuó fiel a la antigua fe. Con el tiempo, sin embargo, la conversión al Islam se volvió socialmente ventajosa. Quienes se convertían obtenían beneficios fiscales, mayores oportunidades políticas y mejor inserción en la emergente sociedad cosmopolita. Así, para el siglo X, la mayoría de los persas ya se identificaban como musulmanes, pero lejos de limitarse a adoptar una nueva religión, los persas la reinventaron desde dentro. No fueron receptores pasivos de la cultura árabe, se convirtieron en protagonistas activos de su transformación. De sus filas surgieron algunas de las mentes más brillantes del Islam clásico, pensadores como Al-Bukhari, que recopiló los hadices más respetados, Al-Razi, pionero en medicina, Al-Biruni, precursor del método científico, e Ibn Sina, Avicena, cuya obra médica influenció a Europa por más de 6 siglos. Los persas fueron quienes moldearon la filosofía islámica, cultivaron la poesía mística sufí y crearon centros de estudio que serían pilares del mundo islámico medieval. En cierto sentido, el Islam fue profundamente iranizado, al mismo tiempo que Persia se islamizaba. No obstante, la transformación más decisiva ocurrió siglos más tarde, en el siglo XVI, cuando la dinastía safávida emergió con una propuesta revolucionaria. Shah Ismailí, su fundador, no solo unificó políticamente a Persia, sino que instituyó el Islam chiita como religión oficial del Estado. Este acto, más que un dogma religioso, fue una jugada geopolítica maestra. Al adoptar el chiismo, los safávidas se desmarcaron tanto del Imperio Otomano como de los uzbecos, ambos sunitas. Así nació una nueva identidad nacional, profundamente persa, pero teñida con una interpretación singular del Islam. Esta fusión se convirtió en la base sobre la cual se edificaría el Irán moderno. Sin embargo, una pregunta sigue flotando en el aire: ¿cuándo exactamente Persia se convirtió en Irán? La respuesta no es tan simple. Durante siglos, los habitantes del país utilizaron ambos nombres de manera intercambiable. Irán, derivado del término ario, Arianam, se remonta a los tiempos aqueménidas. Persia, por otro lado, es un término griego que originalmente hacía referencia solo a la provincia de Fars, pero que los extranjeros adoptaron para describir todo el imperio. En la literatura persa, el nombre Irán ya era común desde la Edad Media. El Saname de Ferdowsi, escrito en el siglo XI, menciona constantemente a Irán y a los iraníes. El cambio oficial no llegó hasta 1935, cuando Reza Pahlaví
fundador de la dinastía Pahlaví, envió una circular diplomática solicitando que se utilizara el nombre Irán en lugar de Persia en todas las comunicaciones internacionales. Esta decisión tenía motivaciones múltiples. Deseaba modernizar la imagen del país, distanciarse de las percepciones orientalistas asociadas a Persia y subrayar la continuidad histórica con el pasado preislámico. Pero el cambio no estuvo exento de controversia. Algunos ciudadanos sentían que Persia evocaba un legado cultural inigualable, mientras que observadores extranjeros veían el nuevo nombre como un gesto autoritario de un monarca reformista. El proceso de redefinición no terminó ahí. Bajo el reinado de Muhammad Reza Pahlaví, hijo de Reza Shah, el país se modernizó a un ritmo vertiginoso gracias a la riqueza petrolera, pero esa transformación vino acompañada de tensiones crecientes, entre tradición e innovación, entre lo islámico y lo nacional, entre la apertura al mundo y la preservación de la identidad. Estas tensiones explotaron con la Revolución Islámica de 1979. El nuevo régimen, liderado por el ayatolá Jomeini, mantuvo el nombre de Irán, pero lo resignificó. Ahora se trataba de la República Islámica de Irán, un estado donde la religión adquiría supremacía sobre la herencia persa, y así surgió una nueva dualidad. ¿Es Irán un país heredero de Ciro y Darío, o discípulo de Ali y Hussein? Tal vez no haya una respuesta definitiva. Irán es simultáneamente ambas cosas y ninguna por completo. Es el resultado de más de 3000 años de fusiones, adaptaciones y resistencias. En este país, cada conquista no borró la anterior, sino que añadió una nueva capa a una identidad rica y compleja. El zoroastrismo aún inspira la espiritualidad popular. La poesía clásica resuena en las calles y en los discursos políticos, y los ideales de justicia de los antiguos reyes siguen vivos en el imaginario colectivo. Entonces, más que preguntarnos cuándo Persia se convirtió en Irán, quizás deberíamos contemplar cómo ha logrado mantener su alma intacta a través de cataclismos que habrían desintegrado otras culturas. Irán es, al mismo tiempo, descendiente de Persépolis y de Isfahán, heredero de la llama sagrada y del símbolo de la media luna, hijo de los versos de Hafez y de los decretos de Jomeini. Y es esa capacidad de absorber, reinterpretar y renacer una y otra vez lo que define verdaderamente la historia extraordinaria de cómo Persia se convirtió en Irán.